Imagina que aceleras. Pero no se trata de la velocidad de los coches deportivos o los aviones de combate. Es una velocidad que roza los límites de la mente humana. Las luces del salpicadero parpadean, las estrellas se desvanecen, pero tú no sientes nada. No hay vibraciones, no hay sacudidas, solo el silencio asfixiante del espacio. Estás dentro del vehículo más avanzado que la humanidad ha construido hasta ahora. Delante de ti, una cabina que brilla con luces azules. Fuera, la oscuridad infinita. Todo parece estar bajo control, hasta que te viene a la mente esa pregunta inocente pero mortal. Viajando a la mitad de la velocidad de la luz, ¿qué pasaría si se cruzara en tu camino una mota de polvo? En este vídeo explico cómo una sola partícula microscópica puede vaporizar una nave espacial, por qué el espacio no es tan vacío como se cree y cuál es el mayor obstáculo para alcanzar estas velocidades. Si estás listo, comencemos este pequeño viaje. Si te gustan los oscuros secretos del universo, los escenarios físicos inimaginables y las preguntas del tipo ¿y si fuera así? Suscríbete, dale a me gusta al vídeo y escribe en los comentarios si crees que hay alguna forma de escapar de una colisión así. Ahora, abróchate el cinturón, porque lo importante no es la velocidad, sino lo que choca contra ella. En este viaje espacial, no olvides comparar al final del vídeo lo que sabes que es correcto o incorrecto, contrariamente a lo que se cree, y compartirlo conmigo. Piénsalo bien. Un grano de polvo, una partícula más pequeña que el punto final de esta oración. Algo tan insignificante que ni siquiera lo notarías si cayera en la palma de tu mano. Y sin embargo, a velocidades extremas, este corpúsculo microscópico se transforma en el arma más mortífera del universo conocido, más letal que cualquier bomba nuclear, más destructivo que cualquier arsenal militar que la humanidad haya concebido. La razón es simple y aterradora. El universo reescribe sus propias leyes a velocidades extremas. Las reglas cómodas y familiares de la física cotidiana se desmoronan como castillos de arena bajo una ola implacable. Y nosotros, en nuestra arrogancia científica, las hemos subestimado durante décadas. Aquí reside la verdadera pesadilla del viaje interestelar. No es la distancia, no es la ingeniería de los motores, no es siquiera la radiación cósmica. Es algo tan minúsculo que apenas podrías distinguirlo a simple vista. ¿Estás preparado para descubrir por qué un grano de polvo cósmico se convierte en una sentencia de muerte instantánea? Visualiza la escena con todos tus sentidos. Estás sentado en la cabina de la nave espacial más sofisticada que nuestra especie haya construido jamás. No es como las películas. No hay luces parpadeantes ni alarmas estridentes, solo instrumentos silenciosos que brillan con la confianza de décadas de ingeniería. La cuenta regresiva resuena en tu casco. Una voz tranquila y profesional marca los segundos finales. 3. Tu corazón late con fuerza, pero tu respiración es controlada. Años de entrenamiento han preparado tu cuerpo para este momento. 2. Los motores bajo ti comienzan a despertar. No los oyes, pero sientes su presencia como una vibración profunda en los huesos, como el ronroneo de un felino cósmico preparándose para saltar. 1. Ignición. Y en el instante siguiente, te disparas al vacío del espacio profundo, más rápido que el pensamiento, más rápido que cualquier cohete que haya abandonado la atmósfera terrestre, más rápido que la comprensión humana puede realmente procesar. Tu velocidad rompe todas las reglas conocidas de la física newtoniana. Estás destrozando las barreras de lo posible. Y entonces ocurre algo absolutamente incomprensible. No sientes nada. Cero velocidad, cero presión, cero fuerza. A pesar de que estás atravesando el cosmos a velocidades que harían que la luz misma te saludara como a un viejo amigo que corre demasiado rápido. Tu cuerpo, ese instrumento exquisitamente afinado por millones de años de evolución, no detecta ni el más mínimo indicio de movimiento. Pero antes de que logres procesar completamente lo que está pasando, antes de que tu mente racional pueda aceptar esta imposibilidad sensorial, una pregunta vital se instala en tu conciencia. Una cuestión de vida o muerte que no puedes ignorar. ¿Qué sucede si a la mitad de la velocidad de la luz, un grano de arena microscópico se cruza en tu camino? La respuesta es tan escalofriante, tan absolutamente aterradora, que obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el viaje entre las estrellas. Todo lo que imaginábamos posible sobre conquistar la distancia cósmica. Todo lo que soñábamos sobre convertirnos en una especie interestelar. Pero comencemos desde el principio,
Desde ese momento en que los motores rugieron bajo ti y el universo se convirtió en un borrón de movimiento, estás atado firmemente en tu asiento. No es incómodo. Estos ingenieros han pensado en cada detalle. El acolchado se adapta perfectamente a la forma de tu cuerpo. Los arneses son suaves, pero inquebrantables. Todo está diseñado para mantenerte seguro durante lo que viene a continuación. Los motores ronronean bajo ti con una potencia contenida que parece casi viva, listos para doblegar las fronteras de la física misma. El conteo final resuena por tu casco una última vez. 3. Y justo en ese momento, aceleras. Te alejas de la Tierra, ese punto azul pálido que contiene todo lo que alguna vez conociste. Cada persona que amaste, cada lugar que visitaste, cada recuerdo que atesoras. Todo se convierte en un punto de luz cada vez más pequeño detrás de ti. Pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente intrigante. A medida que tu nave gana impulso, segundo tras segundo, kilómetro tras kilómetro, lanzándose a través del cosmos negro, a velocidades que hacen que un misil de combate parezca una tortuga perezosa, esperarías sentir algo profundo, quizás la abrumadora euforia de la rapidez pura, o tal vez tu cuerpo aplastado brutalmente contra el respaldo del asiento por la fuerza implacable de la inercia. Aquí está la verdad asombrosa, la verdad que desafía toda intuición humana. No sientes la velocidad en sí misma en absoluto. Detente un momento y considera esto. Ahora mismo, justo en este instante mientras lees estas palabras, estás sentado y probablemente te sientes completamente quieto, tranquilo, inmóvil. Pero no lo estás, en absoluto. Estás en la Tierra, que gira sobre su eje en el Ecuador, aproximadamente 1,670 kilómetros por hora. Es una velocidad vertiginosa, más rápida que cualquier avión comercial. Y sin embargo, no sientes ni el más mínimo movimiento. Pero espera, hay más. Simultáneamente, la Tierra orbita alrededor del Sol a aproximadamente 108.000 kilómetros por hora. Estás siendo arrastrado a través del espacio interplanetario a una velocidad que haría que un cohete pareciera estar parado. Y no percibes nada. Y aún hay más. Todo el sistema solar, ese conjunto de planetas y lunas y asteroides que llamamos hogar, se precipita a través de la Vía Láctea a unos asombrosos 800.000 kilómetros por hora. Estás viajando por la galaxia más rápido de lo que la mente humana puede realmente concebir. Y sin embargo, tomas tu café matutino sin pensarlo dos veces. Caminas por la calle sin tambalearte. Duermes profundamente sin sentir el vértigo cósmico que por todos los derechos deberías estar experimentando. ¿Por qué? Porque la velocidad por sí sola es completamente, absolutamente imperceptible para el cuerpo humano. Lo que percibes, lo único que realmente sientes, es la aceleración, el cambio en la velocidad, la transición de un estado de movimiento a otro. Pero una vez que alcanzas una velocidad constante, sin importar cuán extrema sea esa velocidad, te sientes exactamente igual que si estuvieras completamente inmóvil. En tu nave espacial, si los motores proporcionan un empuje constante y suave, digamos el equivalente a la gravedad terrestre que experimentas cada día de tu vida, te sentirías como si estuvieras simplemente sentado en el sillón más cómodo de tu sala de estar. Podrías estar moviéndote al 99% de la velocidad de la luz, atravesando años luz en días, y mientras tu velocidad permanezca constante, no te sentirías diferente que leyendo un libro en tu hogar. Es exactamente como estar en un avión. Recuerda esas veces que volaste en un día tranquilo, sin turbulencias. Durante el despegue, sentiste la aceleración empujándote contra el asiento. Tu estómago se revolvió un poco cuando el avión se elevó bruscamente. Pero una vez que alcanzó la altitud de crucero y dejó de ascender, una vez que alcanzó esa velocidad constante de 800 kilómetros por hora, ¿qué sentiste? Nada. Absolutamente nada. Pudiste caminar por el pasillo, servir una bebida sin derramarla, leer tranquilamente, cerrar los ojos y olvidar por completo que estabas moviendo a través del cielo a una velocidad vertiginosa. Estabas viajando casi tan rápido como un jet de combate, pero se sentía como estar completamente inmóvil. Esto se debe a un principio fundamental de la física: la velocidad es relativa. Desde tu perspectiva dentro del avión, tú estabas estacionario. Era el suelo el que se movía bajo ti, desplazándose hacia atrás a 800 kilómetros por hora. Ambas perspectivas son igualmente válidas. No hay una correcta y otra incorrecta.
Todo depende de tu marco de referencia. El mismo principio rige nuestra nave interestelar, incluso a velocidades que desafían la imaginación, incluso a velocidades relativistas que doblan el tejido del espacio-tiempo mismo. Pero aquí, justo aquí, es donde el universo nos lanza una curva devastadora. Aunque la velocidad se acomoda perfectamente a nuestros sentidos, existe un riesgo aterrador que acompaña al viaje de alta velocidad. Un peligro que no desaparece por el hecho de que no podamos sentir nuestra propia rapidez. Un peligro que acecha silenciosamente en cada centímetro cúbico del espacio aparentemente vacío. Las colisiones, a las velocidades de las que estamos hablando, hasta el más microscópico grano de polvo cósmico se convierte en un arma de aniquilación masiva. Un asesino silencioso, flotando en la oscuridad, esperando pacientemente su oportunidad. Imagina un minúsculo grano de arena, algo tan pequeño que apenas podrías verlo sin un microscopio. Una partícula que pesa menos que una pluma, algo tan insignificante que lo soplarías de tu mano sin pensarlo 2 veces. Ahora imagina ese grano impactando tu nave mientras viajas a la mitad de la velocidad de la luz. La energía cinética resultante sería absolutamente devastadora. Estamos hablando de una liberación de energía que vaporizaría potencialmente tu nave entera en microsegundos. El impacto generaría temperaturas que excederían las del núcleo del Sol. El metal de tu casco se convertiría instantáneamente en plasma. La onda de choque se propagaría a través de cada compartimiento más rápido de lo que tu cerebro podría siquiera registrar el peligro. Estarías aquí un momento y simplemente desaparecerías al siguiente. Estamos hablando de energías comparables a pequeñas detonaciones nucleares, todo causado por algo que ni siquiera notarías si cayera en tu mano abierta. Un guijarro del tamaño de una canica sería como el impacto simultáneo de varias bombas atómicas de Hiroshima. Tu nave, con toda su ingeniería sofisticada y su blindaje avanzado, se desintegraría como papel bajo un soplete. Y el espacio, ese vacío que llamamos vacío, no está realmente vacío. Está lleno de polvo, partículas microscópicas flotando silenciosamente en la oscuridad, los restos de estrellas muertas, fragmentos de cometas desintegrados, átomos de hidrógeno dispersos por el viento estelar, una niebla invisible de materia que es completamente inofensiva hasta que te mueves a velocidades relativistas. Por eso nuestra nave hipotética no puede simplemente ser rápida. Debe estar protegida de una manera que ningún vehículo terrestre jamás necesitó. Requiere un escudo, algo revolucionario, algo que suena a ciencia ficción, pero que es la única esperanza de supervivencia. Imagina un campo electromagnético avanzado que rodea completamente la nave, una burbuja invisible de fuerza que se extiende varios kilómetros por delante de ti. Este campo debe ser capaz de detectar partículas entrantes, por pequeñas que sean, y luego hacer una de 2 cosas: desviarlas suavemente alrededor de la nave o vaporizarlas por completo antes de que alcancen el casco. Algunos científicos han propuesto usar potentes láseres montados en la proa de la nave. Estos láseres dispararían constantemente hacia adelante, creando una cortina de energía que literalmente desintegraría cualquier partícula en el camino. Otros sugieren escudos magnéticos masivos que doblarían la trayectoria de partículas cargadas, haciéndolas curvar alrededor de la nave como agua alrededor de una roca en un río. Pero aquí está el problema devastador. Ninguna de estas tecnologías existe todavía, no de manera que pueda funcionar durante años de viaje continuo, no con la potencia necesaria para proteger contra miles de millones de impactos potenciales, no con la fiabilidad que significaría la diferencia entre la vida y la muerte. Sin una protección así, perfectamente diseñada y absolutamente infalible, el viaje espacial de alta velocidades es simplemente un billete de ida al olvido, un suicidio elegante envuelto en las banderas de la exploración y el progreso científico. Este es el primer gran obstáculo del viaje interestelar que las películas nunca mencionan. No es romántico, no es inspirador, es simplemente una realidad física brutal. Moverse rápido en el espacio es peligroso de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Pero digamos, solo por un momento, que resolvemos este problema. Digamos que nuestros ingenieros más brillantes crean ese escudo electromagnético perfecto, o quizás una nube de partículas sacrificables que viaja delante de la nave, interceptando el polvo cósmico antes de que nos alcance, o tal vez alguna tecnología que ni siquiera hemos imaginado todavía.
Digamos que estamos protegidos, seguros, acelerando sin obstáculos a través del vacío. ¿Qué experimentaríamos entonces? Ahí es donde el viaje se vuelve verdaderamente extraño. Porque aunque no sentirías tu propia velocidad, verías algo extraordinario. Algo que ningún ser humano ha presenciado jamás. Algo que transformaría por completo tu percepción del cosmos mismo. A medida que tu nave continúa acelerando, ganando impulso, acercándose cada vez más a esa velocidad máxima cósmica que llamamos c, algo extraño comienza a suceder con la vista a través de tu ventanilla. Las estrellas, esos puntos distantes de luz dispersos por el lienzo infinito del espacio, empiezan a moverse, no de forma aleatoria, como si estuvieran bailando sin coreografía. No, se mueven siguiendo un patrón muy específico, muy predecible, pero absolutamente desconcertante. Las estrellas frente a ti, en la dirección exacta hacia la que te diriges, parecen juntarse. Es como si todo el cielo frontal estuviera siendo comprimido por una mano invisible, agrupándose en un cúmulo cada vez más compacto. Estrellas que antes se dispersaban en un amplio ángulo de tu visión frontal, ahora aparecen empaquetadas en una región más pequeña, más concentrada. Inicialmente, el efecto es tan sutil que podrías pensar que es solo tu imaginación, o quizás un truco de la visión periférica. Tus ojos cansados, jugándote una mala pasada después de días en el espacio. Pero a medida que aceleras más, a medida que tu velocidad se acerca a fracciones significativas de la velocidad de la luz, el fenómeno se vuelve innegable, imposible de ignorar. Mientras tanto, detrás de ti, sucede exactamente lo contrario. Las estrellas en tu vista trasera parecen dispersarse, alejándose unas de otras. El cielo parece expandirse, ampliarse, como si el universo mismo se estirara en la dirección de la que vienes. ¿Qué está causando esto? Esto no es ciencia ficción inventada para parecer dramática. Es un efecto óptico completamente real, perfectamente predecible, llamado la aberración de la luz. Y para comprenderlo de verdad, necesitamos una analogía que lo haga evidente al instante. Imagina que estás conduciendo tu coche en un día perfectamente tranquilo. Ni una brisa. Las hojas de los árboles están completamente inmóviles. El aire está quieto como el agua de un lago en calma. Y de repente, comienza a llover. Si te detienes en un semáforo en rojo, observa lo que sucede. La lluvia cae directamente hacia abajo, completamente vertical. Golpea el techo de tu coche con un repiqueteo constante. La gravedad atrae cada gota en línea recta hacia el suelo. Así es como funciona la lluvia. Cae hacia abajo. Simple. Pero ahora el semáforo cambia a verde y empiezas a moverte. Aceleras suavemente hasta alcanzar la velocidad de la autopista, digamos 100 kilómetros por hora. Ahora mira tu parabrisas. ¿Qué ves? La lluvia ya no cae hacia abajo, al menos no desde tu perspectiva dentro del coche en movimiento. En su lugar, las gotas parecen venir hacia ti desde adelante, golpeando tu parabrisas casi horizontalmente. Parecen rayar el cristal en ángulos imposibles. Cuanto más rápido conduces, más horizontal parece la trayectoria de la lluvia. Si pudieras acelerar a velocidades completamente absurdas, digamos 1000 kilómetros por hora, la lluvia parecería venir directamente hacia ti desde el frente, horizontalmente, aunque objetivamente siga cayendo verticalmente desde las nubes. Exactamente lo mismo ocurre con la luz de las estrellas. La luz de esas estrellas distantes viaja por el espacio en direcciones específicas, trazando caminos rectos a través del vacío. Pero a medida que aceleras hacia algunas estrellas y te alejas de otras, la dirección desde la que recibes esa luz cambia dramáticamente. Las estrellas frente a ti parecen desplazarse hacia adelante en tu campo de visión. Su luz parece venir cada vez más directamente desde el frente, como si todas estuvieran convergiendo hacia un único punto central. Es como si el universo entero estuviera siendo succionado hacia un agujero invisible justo delante de ti. Lo que estás experimentando es cómo tu movimiento a través del espacio afecta tu percepción de la dirección de la luz. La luz tiene una velocidad constante, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad nunca cambia. Es una de las pocas constantes absolutas del universo. Pero cuando te mueves en relación con la fuente de esa luz, su dirección aparente se altera de manera profunda. Esto es física pura, matemática perfecta, y sucede cada vez que te mueves. Incluso caminando por la calle a 5 kilómetros por hora, la luz de los postes de alumbrado se aberraba ligeramente.
solo que el efecto es tan minúsculo, tan absolutamente imperceptible a velocidades cotidianas, que tu cerebro ni siquiera lo registra. Pero cuanto más rápido vas, más dramática se vuelve esta aberración, más imposible de ignorar. Al 10% de la velocidad de la luz, las estrellas se agruparían notablemente hacia el frente de tu campo de visión. Sería sutil, pero definitivamente visible. Un astrónomo entrenado lo notaría de inmediato. Al 50% de la velocidad de la luz, el efecto sería absolutamente llamativo. Tu visión frontal luciría claramente comprimida, como si alguien hubiera tomado el cielo estrellado y lo hubiera exprimido hacia el centro. Las constelaciones familiares se deformarían. Orión ya no parecería Orión. La Osa Mayor perdería su forma característica. Y a medida que te acercas aún más a la velocidad de la luz misma, bueno, a ese escenario verdaderamente alucinante, llegaremos más adelante. Por ahora, solo entiende que el universo visible comienza a transformarse de maneras que ningún ser humano ha presenciado jamás. Estás viendo el cosmos a través de los ojos del movimiento relativista, y el cosmos responde mostrándote su verdadera naturaleza. Un lugar donde la percepción depende completamente de tu velocidad a través del tejido del espacio-tiempo. Mientras las estrellas se concentran cada vez más frente a ti, entra en juego otro efecto, uno mucho menos intuitivo y mucho más peligroso. No tiene que ver con la forma de la luz, sino con su intensidad, con el brillo, con la cantidad de energía que transporta cada fotón que alcanza tus ojos. Recuerda esto, la luz no es solo algo bonito que ilumina la oscuridad. La luz transporta energía real, medible, física, y cuando te mueves hacia una fuente luminosa a velocidades extremas, esa energía no se queda quieta, se comprime, se amplifica, y de repente, lo que parecía inofensivo se convierte en una amenaza capaz de destruirlo todo. Interceptas más de esa luz en cualquier periodo de tiempo dado. Imagínalo de esta manera, con una metáfora que hará que el concepto cobre vida. Estás parado en un campo abierto bajo el sol de mediodía. Alguien a 50 metros de distancia te lanza pelotas de béisbol a un ritmo constante y perfectamente regular. Una pelota por segundo. Tic, tic, como un metrónomo mecánico. Si te quedas completamente inmóvil, atrapas exactamente una pelota por segundo. Es simple, es predecible. El ritmo nunca cambia. Pero ahora, imagina que empiezas a correr hacia la persona que lanza las pelotas. Empiezas lentamente, luego aumentas la velocidad, corriendo cada vez más rápido hacia la fuente. ¿Qué sucede? De repente, atrapas las pelotas con más frecuencia, mucho más frecuente, porque no solo te están llegando a su ritmo normal, sino que tú te estás moviendo hacia ellas, cerrando la distancia, interceptándolas antes. Podrías atrapar una pelota cada medio segundo, luego cada cuarto de segundo. El ritmo aparente de las pelotas se acelera dramáticamente. El ritmo de lanzamiento real no ha cambiado en absoluto. La persona sigue lanzando exactamente una pelota por segundo, pero tu movimiento hacia ella ha alterado completamente la frecuencia con la que encuentras esas pelotas. La luz funciona de manera absolutamente idéntica. A medida que aceleras hacia las estrellas frente a ti, interceptas más de sus fotones por segundo, muchos más. Los fotones que normalmente estarían dispersos a lo largo de kilómetros de espacio, ahora se comprimen en tu camino. Tu nave los atrapa, como una red gigante, arrastrándose por un océano de luz. Y más fotones significa algo muy específico, más energía lumínica. Más energía lumínica significa un aumento dramático de la brillantez. Las estrellas no solo se agrupan en tu campo de visión, no solo se comprimen hacia un punto central. También se intensifican, arden más brillantes, se vuelven más y más luminosas mientras aceleras. Es como si alguien estuviera girando lentamente un control de atenuación cósmico, aumentando el brillo de cada estrella individual. Una por una, se vuelven más vibrantes, más ardientes, más imposibles de ignorar. Pero espera, la historia no termina ahí, porque detrás de ti, en tu vista trasera, sucede exactamente lo contrario. Las estrellas que dejaste atrás, las constelaciones que marcaron tu punto de partida, se vuelven cada vez más tenues, más oscuras, se desvanecen gradualmente hacia el negro absoluto. ¿Por qué? Porque estás huyendo de su luz, alejándote a velocidades vertiginosas. Menos fotones logran alcanzarte por segundo. Es como intentar atrapar esas pelotas de béisbol mientras corres en dirección opuesta.
El lanzador sigue lanzando al mismo ritmo, pero tú te alejas tan rápido que interceptas cada vez menos. La luz que una vez iluminó tu camino, ahora lucha desesperadamente por alcanzarte. Esto crea una vista cada vez más asimétrica del universo, profundamente desigual, extrañamente desequilibrada. Adelante, comprimido, brillante, intensamente luminoso. Un campo deslumbrante de luz estelar concentrada que casi duele mirarlo. Atrás, expandido, lúgubre, hundiéndose en la oscuridad, como si el universo mismo se estuviera apagando, deslizándose hacia una noche eterna. Estás creando tu propia división personal del cosmos, una partición entre una esfera frontal de luminosidad abrumadora y un vacío que se oscurece detrás. El universo ya no es democrático, ya no es uniforme. Ahora tiene direcciones privilegiadas determinadas completamente por tu movimiento. Y aquí, justo aquí, es donde se pone aún más extraño, más imposiblemente extraño. Esto no se trata solo de luminosidad o brillo. La aberración de la luz altera literalmente toda tu perspectiva sobre la geometría del universo mismo. La distribución esférica normal de las estrellas a tu alrededor, esa simetría hermosa que has dado por sentada toda tu vida, se distorsiona en algo completamente diferente, algo que ningún ser humano ha visto jamás. Un campo de visión en forma de gota, con todo comprimido violentamente hacia adelante y estirado grotescamente hacia atrás. Para visualizar realmente lo que le está sucediendo a tu percepción del espacio, a tu comprensión geométrica del cosmos, hagamos un experimento mental cuidadoso. Imagina que todo el universo está superpuesto con una malla tridimensional, como un papel cuadriculado cósmico gigantesco que se extiende infinitamente en todas direcciones concebibles, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Cada línea es perfectamente recta. Cada intersección forma un ángulo recto perfecto de 90 grados. Esta malla representa el tejido del espacio mismo, la arena básica donde existe todo movimiento, toda materia, toda energía. Ahora, si estás en reposo en relación con esta malla imaginaria, todo se ve completamente normal. Mirando hacia adelante, verías las líneas de la cuadrícula convergiendo hacia un punto de fuga distante, debido a la perspectiva ordinaria. Es exactamente igual que mirar las vías de un tren que parecen encontrarse en el horizonte. Las líneas son rectas. La geometría es familiar. Todo tiene un sentido intuitivo que tu cerebro comprende sin esfuerzo. Pero empieza a acelerar, realmente acelerar, y observa cuidadosamente lo que le ocurre a esta malla perfectamente ordenada. A medida que se instala la aberración de la luz, esas líneas perfectamente rectas comienzan a curvarse, se doblan, se retuercen. La malla delante de ti parece comprimirse y doblarse hacia adentro, como si el espacio mismo estuviera siendo aplastado por una prensa invisible. Las líneas que deberían ser paralelas, que fueron diseñadas para nunca encontrarse, parecen inclinarse entre sí, converger. La estructura ordenada y pulcra del espacio parece distorsionarse y deformarse de maneras que desafían la geometría euclidiana. Esta es la manifestación visual de algo que los físicos llaman la rotación de Terrell-Penrose. Nombrada en honor a Roger Penrose, ese brillante matemático británico que más tarde ganaría el premio Nobel, y James Terrell, quien describió por primera vez este peculiar efecto en los años 1000. A medida que te mueves a velocidades relativistas, los objetos no solo parecen contraídos en la dirección del movimiento. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha sobre la relatividad especial. Las cosas se acortan cuando van rápido, cierto, pero incompleto. En realidad, los objetos también parecen rotados. Es como si los vieras desde un ángulo completamente diferente. Aunque tu ángulo de visión real, tu posición física, no haya cambiado en absoluto. ¿Es una ilusión óptica? Sí, pero una que surge directamente de las leyes fundamentales de la física. Imagina que pasas junto a un cubo masivo flotando en el vacío del espacio profundo. Un cubo perfecto hecho de algún metal brillante que refleja la luz estelar. Cada lado mide exactamente 1 kilómetro, matemáticamente perfecto. La intuición ordinaria, basada en la relatividad simplificada que aprendiste en la escuela, sugeriría que ese cubo se vería aplastado, comprimido en la dirección a la que viajas, como si alguien lo hubiera aplastado con una prensa hidráulica cósmica. Un cubo de 1 kilómetro
que se convierte en un cubo de 100 metros de profundidad, pero que mantiene sus otros lados. Pero eso no es del todo cierto. La realidad es mucho más extraña. En su lugar, el cubo parecería inclinado, rotado hacia ti. Verías caras del cubo que deberían estar completamente ocultas a tu vista. La cara trasera, la que mira en dirección opuesta a ti, se volvería parcialmente visible. Es como si el universo te estuviera mostrando múltiples ángulos simultáneamente. Como si el espacio mismo se hubiera doblado para revelarte lados ocultos. ¿Por qué sucede esto? La respuesta tiene que ver con algo profundo sobre la naturaleza de la luz y el tiempo. La luz de diferentes partes de un objeto tarda cantidades ligeramente diferentes de tiempo en llegar a tus ojos cuando te mueves muy rápido. La luz de la parte trasera de un objeto debe viajar más lejos para alcanzarte que la luz de la parte delantera. A velocidades normales, esta diferencia es insignificante. Tu cerebro la compensa automáticamente sin que te des cuenta. Pero a velocidades relativistas, la diferencia se vuelve significativa, masiva. Recibes estos rayos de luz en momentos marcadamente diferentes, pero tu cerebro sigue procesándolos como si fueran simultáneos. El resultado es este aparente efecto de rotación. Los objetos parecen torcidos, inclinados, mostrados desde ángulos imposibles. La malla curvada, las líneas combadas, los objetos inclinados. Todo esto te está diciendo algo absolutamente fundamental sobre la naturaleza de la realidad. El movimiento no solo cambia dónde están las cosas, no solo cambia qué tan rápido se mueven, cambia cómo el espacio mismo parece estar estructurado. Tu perspectiva sobre la geometría básica del universo se altera fundamentalmente, profundamente, por tu velocidad a través de él. A medida que continúas tu viaje, acelerando cada vez más, pasando planetas distantes, asteroides solitarios y otras estructuras cósmicas flotando en el vacío, notarías que cada objeto exhibe esta extraña apariencia rotada y distorsionada. Un planeta esférico ya no parecería del todo esférico. No sería una esfera perfecta y hermosa como la Tierra vista desde la Luna. Sus bordes parecerían comprimidos en tu dirección de movimiento, dándole una apariencia alargada, casi ovalada, desde tu perspectiva, como un huevo cósmico en lugar de una esfera. Pero aquí está el punto crucial, la idea fundamental que debes comprender. Esto sigue siendo un efecto óptico, una peculiaridad de cómo la luz alcanza tus ojos en movimiento rápido. El planeta en sí no ha cambiado realmente su forma, no se ha deformado físicamente. Un observador en reposo relativo al planeta, flotando tranquilamente en órbita, lo vería como perfectamente esférico, redondo, hermoso, sin distorsión alguna. Pero desde tu cabina, precipitándote a través del cosmos a velocidades que hacen que la luz parezca lenta, los rayos luminosos te llegan de tal manera que la apariencia del planeta se transforma radicalmente. Imagina que vuelas junto a una estación espacial masiva, una de esas estructuras cilíndricas gigantescas que aparecen en las películas de ciencia ficción. Un cilindro perfecto de 10 kilómetros de largo y 2 kilómetros de diámetro, girando lentamente sobre su eje para crear gravedad artificial, un hogar para miles de personas, una ciudad flotante en el vacío. Desde tu perspectiva de velocidad ultra alta, no la verías como un simple cilindro ordenado. En su lugar, parecería estirada y rotada de maneras que parecen imposibles, incluso contradictorias. Dimensiones que no cuadran, geometría que viola la lógica. Podrías ver simultáneamente partes de la estructura que deberían estar completamente ocultas a tu línea de visión. La cara posterior del cilindro, girada lejos de ti, de repente se volvería parcialmente visible. Es como si el espacio se doblara, como si el universo te diera una visión de rayos X de la estructura. Y cuanto más rápido vas, más extremas se vuelven estas distorsiones. A velocidades muy cercanas a la luz, los objetos parecerían radicalmente transformados. Sus formas tendrían poca semejanza con su geometría de reposo. Casi no los reconocerías. Un simple edificio rectangular, una caja perfecta de metal, podría parecer una estructura torcida y curvada sacada de una pesadilla de Escher. Los ángulos parecerían sesgados. Las líneas que deberían ser paralelas parecerían converger en puntos imposibles. Esquinas que deberían encontrarse en ángulos rectos se encontrarían en ángulos agudos u obtusos. Esto es perspectiva llevada a extremos relativistas, perspectiva amplificada por velocidades que ningún ser humano ha experimentado jamás.
Velocidades que crean efectos visuales que parecen desafiar completamente la lógica, pero que no desafían en absoluto a la física. Son la consecuencia inevitable, matemáticamente predecible, de combinar la velocidad finita de la luz con un movimiento relativo extremo. Lo verdaderamente fascinante aquí, lo verdaderamente alucinante, es que estos efectos funcionan en ambos sentidos. Son simétricos, recíprocos. Si alguien te observara desde una posición estacionaria, mientras te precipitas más allá de él, a una velocidad cercana a la luz, tú y tu nave también le parecerían contraídos y rotados. Podrías parecer aplastado a una fracción de tu longitud normal, apretado como un acordeón en la dirección de tu movimiento. Sin embargo, dentro de tu nave, te sientes perfectamente normal, completamente ordinario. Te miras las manos, parecen perfectamente normales. No hay compresión, no hay estiramiento, solo tus manos regulares. Miras a los miembros de tu tripulación, flotando junto a ti en gravedad cero. Se ven completamente bien, normales, saludables, sin distorsión alguna. No hay sensación de estar comprimido o rotado, ninguna extrañeza física. Desde tu perspectiva dentro de tu propio marco de referencia, todo es absolutamente ordinario. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La persona que te ve comprimido y distorsionado? ¿O tú, que te sientes perfectamente normal? Ambos tienen razón. Esta no es una respuesta evasiva. No es un truco verbal. Es una verdad fundamental, una verdad profunda sobre el universo en el que vivimos. No existe una perspectiva absoluta. No hay un marco de referencia universal desde el cual juzgar todas las mediciones. Las mediciones de cada observador son igualmente válidas en su propio marco de referencia. Ambas son correctas simultáneamente. Esta es la esencia de la relatividad especial. La idea revolucionaria que Einstein nos entregó y que transformó para siempre nuestra comprensión del cosmos. A medida que tu aceleración continúa, estos efectos ópticos se acumulan capa sobre capa, se multiplican, se intensifican, creando una vista del universo que sería completamente ajena, completamente incomprensible, para cualquiera que solo se haya movido a velocidades ordinarias. Las estrellas se agrupan violentamente hacia adelante. Los objetos rotan y se distorsionan en formas imposibles. La brillantez se desplaza dramáticamente entre las vistas de adelante y atrás. El cosmos se divide en dos mitades radicalmente diferentes. Estás presenciando el universo a través de una lente de alta velocidad, y lo que ves es la realidad misma, revelando su naturaleza relativista, mostrándote que todo lo que creías saber sobre el espacio, la luz y la geometría era solo una aproximación válida a bajas velocidades. Pero todos estos son solo los comienzos. Apenas hemos arañado la superficie. Estos efectos ópticos, por muy dramáticos que parezcan, por muy alucinantes que sean, son solo el aperitivo, el plato de entrada antes del banquete principal. El verdadero plato fuerte, los fenómenos que realmente alteran la realidad de manera permanente e irreversible, están aún por venir, porque hasta este punto, todo lo que hemos discutido es reversible. Si frenaras ahora mismo, si apuntaras tus motores en dirección opuesta y regresaras lentamente a la Tierra, estos efectos simplemente se invertirían, se desharían, sin dejar cambios permanentes, sin consecuencias duraderas. La verdadera magia, la verdadera transformación, aquello que cambia permanentemente tu experiencia del espacio y el tiempo, solo entra en juego cuando realmente te acercas a la velocidad de la luz, cuando empujas más allá del 80%, del 90%, del 99% de esa velocidad máxima cósmica. Entonces, y solo entonces, la relatividad especial deja de ser una curiosidad óptica interesante y se convierte en una reestructuración fundamental de la realidad misma. Y créeme, cuando digo esto con total seriedad, lo que viene a continuación desafiará absolutamente todo lo que creías saber sobre el tiempo, la distancia y la naturaleza misma del universo. ¿Estás listo para ir aún más rápido? ¿Para ver lo que realmente sucede cuando te acercas a ese límite cósmico definitivo? Porque en el siguiente capítulo descubrirás algo que hará que tu mente se retuerza, tanto como el espacio que acabamos de explorar. Mientras tu nave sigue acelerando, ocurre algo aún más inquietante. No tiene que ver solo con cómo se agrupan las estrellas, ni con cómo su luz se vuelve más intensa. Es algo más profundo,
algo que empieza a deformar no solo el espacio frente a ti, sino también tu percepción del tiempo. Para entenderlo, imagina esto. Estás en una calle tranquila de Barcelona, en una tarde de verano. Todo es normal, hasta que a lo lejos aparece un sonido familiar, una ambulancia. Al principio es un zumbido casi imperceptible. Luego se vuelve más agudo, más insistente. Ni no, ni no, ni no. El sonido se estira, se comprime, cambia. Y sin darte cuenta, acabas de experimentar una pista clave de lo que le ocurre al universo cuando te mueves a velocidades extremas. Quédate hasta el final, porque este mismo efecto que escuchas en la calle es el que empieza a reescribir las reglas del cosmos frente a tus ojos. Luego, la ambulancia te rebasa a toda velocidad y en ese preciso instante, algo fascinante ocurre. El tono de la sirena cae bruscamente. Lo que era agudo y apremiante se transforma en algo más grave, más distante, casi melancólico. No, 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 no. Es el mismo vehículo, la misma sirena emitiendo la misma frecuencia, pero tu percepción ha cambiado radicalmente. ¿Por qué sucede esto? La respuesta yace en algo que los físicos llaman el efecto Doppler, nombrado así por Christian Doppler, un matemático austriaco que lo describió en «Este fenómeno no es una ilusión, ni un truco de tu oído. Es una consecuencia física real del movimiento relativo entre una fuente de ondas y un observador. Cuando la ambulancia se mueve hacia ti, las ondas sonoras que emite se comprimen. Cada onda sucesiva se genera un poco más cerca de ti que la anterior, lo que hace que lleguen a tus oídos con mayor frecuencia. Más ondas por segundo significa una frecuencia más alta, y una frecuencia más alta se percibe como un tono más agudo. Cuando la ambulancia se aleja, ocurre exactamente lo contrario. Las ondas se estiran, se separan, llegando a tus oídos con menor frecuencia. Menos ondas por segundo equivale a una frecuencia más baja, y eso lo percibes como un tono más grave. Ahora bien, este mismo principio se aplica no solo al sonido, sino a todas las ondas, incluida la luz, y es aquí donde las cosas se vuelven verdaderamente espectaculares en tu viaje espacial. La luz, al igual que el sonido, viaja en ondas, pero en lugar de ondas de presión de aire, son ondas electromagnéticas, y cuando la fuente de esa luz se mueve en relación contigo, o cuando tú te mueves en relación con ella, la longitud de onda de esa luz cambia. Acércate a una fuente de luz y las ondas se comprimen, desplazándose hacia el extremo azul del espectro. Esto se llama corrimiento al azul o blue shift. Aléjate de una fuente de luz y las ondas se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Esto se conoce como corrimiento al rojo o redshift. De vuelta en tu nave espacial, acelerando vertiginosamente lejos de la Tierra a una fracción significativa de la velocidad de la luz, este efecto se vuelve imposible de ignorar. Giras tu atención hacia los instrumentos que apuntan de regreso a nuestro planeta natal. La Tierra, normalmente esa joya azul y blanca suspendida en el terciopelo negro del espacio, comienza a cambiar. Los colores se desplazan notablemente hacia el extremo rojo del espectro visible. Los azules profundos de los océanos adquieren tonos verdosos, luego amarillentos. Las nubes blancas toman matices cremosos, luego anaranjados. Todo el planeta parece bañado en una luz carmesí, como si lo estuvieras viendo a través de las gafas de sol más intensas imaginables. Pero el cambio cromático es solo el comienzo. Hay algo mucho más profundo sucediendo, algo que toca la naturaleza misma del tiempo. Recuerda, la luz es también la manera en que percibimos el paso del tiempo. Los relojes en la Tierra están marcando, segundo tras segundo, tic-tac, tic-tac. Cada segundo, dispositivos electrónicos emiten señales luminosas, pulsos electromagnéticos que viajan por el espacio. Tus sofisticados instrumentos pueden detectar estas señales, estos marcadores temporales lanzados al vacío. Y aquí está la parte que realmente te hace cuestionar todo. Esos tics están llegando cada vez más despacio. Imagina un faro en la costa de Galicia, parpadeando con perfecta regularidad. Un destello cada segundo. Flash, 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 como el corazón del propio océano Atlántico, constante e inquebrantable. Cuando estabas inmóvil respecto al faro, veías exactamente un destello por segundo. Lógico, predecible, matemáticamente perfecto. Pero ahora, escapando a velocidades relativistas,
Cada destello consecutivo debe viajar una distancia ligeramente mayor para alcanzarte. El primer destello tarda, digamos, 10 minutos en llegar hasta tu posición actual. El segundo destello, emitido un segundo después desde la perspectiva del faro, debe recorrer esos mismos 10 minutos más la distancia adicional que has viajado en ese segundo. Por lo tanto, llega más de un segundo después del primer destello desde tu perspectiva. Cuanto más rápido viajas, más pronunciado se vuelve este efecto. Al 10% de la velocidad de la luz, esos destellos terrestres de un segundo podrían llegar cada unos segundos, no muy dramático, apenas perceptible. Al 50% de la velocidad de la luz, llegarían notablemente más lentos, quizás cada 7 segundos. Empiezas a notar que algo está diferente, que el ritmo del universo que dejaste atrás se está alterando. Al 90% de la velocidad de la luz, el reloj de la Tierra parecería marcar a solo una fracción de su ritmo normal. Cada segundo se estiraría en varios segundos desde tu perspectiva, como ver una película en cámara lenta, excepto que esta es la realidad misma desacelerándose ante tus ojos. Este es el efecto Doppler, actuando sobre el tiempo mismo, sobre la información temporal que llega hasta ti. La Tierra no se ha ralentizado en ningún sentido absoluto. La gente allí no se está moviendo a cámara lenta. Los relojes siguen marcando a su ritmo normal, pero desde tu marco de referencia que se aleja velozmente, la luz que transporta esa información temporal se estira, se dilata, haciendo que todo parezca suceder en cámara lenta. Aumenta la magnificación de tu telescopio y enfoca una plaza en Madrid. Observa a la gente caminando, charlando en las terrazas de los cafés. Parecerían estar moviéndose a través de un fluido invisible, cada paso tomando lo que se siente como una eternidad. Un niño corriendo detrás de una pelota se movería como si estuviera sumergido en miel espesa. Los pájaros cruzando el cielo parecerían flotar casi inmóviles, sus alas batiendo con una lentitud onírica. Observa las nubes deslizándose sobre los cielos españoles. Parecerían casi congeladas, arrastrándose sobre la atmósfera a velocidad glacial. Incluso los objetos que se mueven rápido, coches circulando por la Gran Vía, aviones surcando el aire, todos parecerían lentos, como si el universo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. Pero aquí está lo crucial, lo que debes grabar en tu mente. Este sigue siendo un efecto óptico. Se trata de cómo la luz te alcanza, no de que el tiempo esté pasando realmente de manera diferente en la Tierra. Es una ilusión de perspectiva, aunque ilusión no sea quizá la palabra más precisa, porque es un fenómeno físico real y medible. Piensa en ello de esta manera. Si ahora dieras la vuelta y regresaras a la Tierra a la misma velocidad, alcanzarías todas esas señales de luz retrasadas. Todo se aceleraría dramáticamente en tu campo de visión. Los relojes parecerían marcar rapidísimo, compensando toda esa desaceleración aparente. Cuando finalmente llegaras de vuelta a casa, descubrirías que el tiempo total transcurrido en la Tierra coincide razonablemente con tus expectativas. El corrimiento al rojo no solo baña a la Tierra en tonos carmesíes, altera fundamentalmente la energía de la luz que recibes. En física básica, aprendemos que diferentes colores de luz transportan diferentes cantidades de energía. La luz azul es energética, vigorosa, cada fotón empaqueta más fuerza. La luz roja es más suave, cada fotón porta menos energía. A medida que la luz de la Tierra se desplaza hacia el rojo, cada fotón individual pierde energía desde tu perspectiva. Un fotón que abandonó la Tierra como un azul brillante llega a ti como verde. El verde se convierte en amarillo. El amarillo muta a naranja. El naranja se transforma en rojo. Y el rojo finalmente se desplaza al infrarrojo, completamente invisible para tus ojos humanos. Todo el espectro electromagnético se desliza energéticamente hacia abajo, migrando hacia longitudes de onda más largas y menos energéticas. Pero espera, hay más malas noticias para tu visión de la Tierra. No solo cada fotón individual transporta menos energía, sino que también recibes menos fotones por segundo. Recuerda, estás huyendo de la Tierra a velocidades asombrosas. En cualquier segundo dado, menos rayos de luz logran alcanzar tu nave que si estuvieras estacionario. Es exactamente como intentar atrapar gotas de lluvia mientras corres alejándote de una tormenta. Simplemente no interceptas tantas. Tus manos, tu cuerpo, capturan menos agua por segundo que si te quedaras quieto dejando que la lluvia cayera sobre ti. Combina estos dos efectos,
menos energía por fotón y menos fotones por segundo, y la Tierra comienza a verse seriamente oscurecida. La brillante joya azul y blanca que dejaste atrás es ahora una tenue mancha rojiza, luchando por ser visible contra la negrura infinita del espacio. Sigue ahí, emitiendo la misma cantidad de luz al cosmos, pero desde tu perspectiva en fuga, esa luz está debilitada, estirada, empobrecida. Este efecto de oscurecimiento empeora exponencialmente a medida que tu velocidad aumenta. A velocidades relativistas modestas, quizás 20% de la velocidad de la luz, la Tierra se vería notablemente más oscura y rojiza, pero aún claramente visible a simple vista. Podrías distinguir continentes, océanos, quizás incluso grandes ciudades, si tuvieras un telescopio decente. Al 50% de la velocidad de la luz sería un punto rojo tenue. Necesitarías instrumentos para observarla claramente. Los detalles superficiales serían imposibles de discernir. Sería poco más que un píxel rojizo en la vastedad del espacio. Al 90% de la velocidad de la luz, la Tierra desaparecería virtualmente de la observación visual. Su luz tan desplazada hacia el infrarrojo y tan dispersa que solo los detectores más sensibles podrían captarla. Para tus ojos desnudos, el hogar de la humanidad simplemente se habría desvanecido en la oscuridad. Ahora bien, aquí hay algo poético, casi melancólico. Si pudieras mantener comunicación bidireccional con la Tierra, descubrirías una discrepancia fascinante. El control de la misión en Cabo Cañaveral, observándote a través de sus telescopios más potentes, informaría que tu nave brilla intensamente, desplazada al azul, aparentemente inundada de energía luminosa. Mientras tanto, tú miras hacia atrás y ves un mundo rojo, tenue, desvaneciéndose gradualmente en la noche cósmica. Ambas perspectivas son correctas. Esa es la naturaleza profunda y a veces desconcertante del movimiento relativo. No hay un brillo absoluto, no hay un color verdadero fundamental. Todo depende de quién se mueve en relación con quién y a qué velocidad. Los astrónomos estudian este mismo fenómeno al examinar galaxias distantes. El universo se está expandiendo y las galaxias lejanas se alejan de nosotros, arrastradas por la expansión del espacio mismo. Su luz nos llega desplazada al rojo, estirada por el largo viaje a través del cosmos en expansión. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja y más dramático es el corrimiento al rojo de su luz. Al medir precisamente este desplazamiento espectral, los científicos pueden calcular qué tan rápido se mueven esas galaxias y, por extensión, qué tan lejos están. Es una de las herramientas más poderosas de la astronomía moderna, una ventana directa a la historia y el destino del universo. Tu nave, escapando de la Tierra a velocidades relativistas, está esencialmente realizando el experimento inverso en tiempo real. Estás viviendo la física que los astrónomos estudian en galaxias situadas a millones de años luz de distancia. Ahora, date la vuelta. Gira tu atención lejos de la Tierra que se desvanece detrás de ti y mira hacia adelante, en la dirección de tu viaje. Si la vista hacia la Tierra te mostró el universo en cámara lenta y tonos carmesíes, la vista hacia adelante te revelará el extremo opuesto del espectro de efectos Doppler. Y créeme, es absolutamente espectacular. Recuerda esas estrellas de las que hablamos en capítulos anteriores, las que se estaban agrupando en tu campo de visión frontal debido a la aberración de la luz. Esas mismas estrellas no solo se están comprimiendo espacialmente, sino que también están siendo seriamente sobrecargadas de energía electromagnética. Cada estrella individual frente a ti experimenta un dramático corrimiento al azul. Su luz se comprime hacia frecuencias más y más altas a medida que te precipitas hacia ellas a velocidades asombrosas. Una estrella que normalmente emite luz amarillenta y cálida, como nuestro propio Sol, comenzaría a verse claramente más blanca. Luego adquiriría un matiz azulado distintivo. Después se desplazaría a azules cada vez más profundos e intensos, como el color del Mediterráneo en lo más profundo del verano. Si pudieras acelerar aún más, aproximándote cada vez más a la velocidad de la luz, esa luz se desplazaría más allá del azul visible. Se movería completamente al rango ultravioleta, invisible para tus ojos humanos, pero absolutamente candente de energía. Y más allá todavía, rayos X, rayos gamma, radiación cada vez más energética y peligrosa. Y a diferencia de la Tierra detrás de ti, que se oscureció progresivamente, estas estrellas orientadas hacia adelante se vuelven más brillantes.
mucho más brillantes. Estás corriendo hacia su luz, interceptando más de sus fotones por segundo de lo que lo harías si estuvieras estacionario. Cada fotón también transporta más energía debido al corrimiento al azul. Más fotones multiplicado por más energía por fotón equivale a un cielo que se vuelve cada vez más brillante, más intenso, más abrumador. A velocidades moderadas, esto sería simplemente hermoso. Las estrellas frente a ti parpadearían con una inusual intensidad azulada, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, cada una de alguna manera más vibrante y viva de lo que recuerdas. El cosmos adelante se transformaría en un espectáculo de luz deslumbrante, como si alguien hubiera aumentado el brillo y la saturación de la realidad misma. Pero a medida que te aproximas a velocidades verdaderamente relativistas, digamos 80% o 90% de la velocidad de la luz, esta belleza se volvería progresivamente abrumadora, luego problemática, potencialmente peligrosa y finalmente mortal. ¿Por qué? Porque toda esa energía extra tiene que ir a alguna parte. Estos fotones desplazados al azul no son solo estéticamente impresionantes. Transportan energía real que será absorbida por tu nave, por tus instrumentos, por los sistemas de soporte vital y potencialmente por ti mismo. A velocidades extremas, la luz estelar normalmente suave se desplazaría hacia el ultravioleta, bañándote en la misma radiación que causa quemaduras solares pero amplificada 1000 veces. Continúa acelerando y esa radiación UV muta a rayos X. Más rápido aún y alcanzas el territorio de los rayos gamma, la forma más energética de radiación electromagnética conocida. Estarías esencialmente volando directamente hacia un campo de radiación cada vez más intenso y letal. Sería como caminar deliberadamente hacia una máquina de rayos X industrial que se vuelve más potente con cada paso que das. No importa cuánto blindaje tengas, eventualmente la radiación comenzaría a penetrar, ionizando átomos, rompiendo moléculas, dañando células. Este es uno de los desafíos menos conocidos, pero absolutamente críticos del viaje espacial relativista. No se trata solo de construir motores suficientemente potentes para alcanzar esas velocidades vertiginosas. No se trata solo de transportar suficiente combustible o de lidiar con las complejas consecuencias de la dilatación temporal. También se trata del hecho ineludible de que, desde una perspectiva electromagnética, el universo frente a ti se vuelve progresivamente más hostil a medida que aceleras. El blindaje de tu nave no solo tendría que protegerte contra partículas de alta velocidad, como discutimos anteriormente con el grano de polvo mortal, también tendría que defender contra la propia luz estelar, transmutada de suave iluminación a radiación letal por tu tremenda velocidad. Pero hay algo más sucediendo con esta luz desplazada al azul, algo que refleja directamente lo que observamos con las señales desplazadas al rojo de la Tierra. Si de alguna manera pudieras observar relojes en planetas que orbitan estas estrellas orientadas hacia adelante, los verías marcar más rápido, mucho más rápido. La luz que transporta información temporal desde esos mundos distantes se comprime, se apiña, acelerada por tu movimiento hacia ellos. Un reloj que normalmente marca una vez por segundo podría parecer marcar 2 veces por segundo, o 5 veces, o 10, dependiendo de tu velocidad de aproximación. Imagina observar vida alienígena en un planeta distante a través de un telescopio imposiblemente potente. Los seres que lo habitan parecerían moverse en avance rápido, corriendo por sus rutinas diarias como un video reproducido al doble o triple de velocidad. Los patrones climáticos se precipitarían por sus cielos. Tormentas que normalmente duran días pasarían en horas aparentes. Los ciclos día-noche se sucederían vertiginosamente. Todo en la dirección de avance parecería vivir la vida en el carril rápido, mientras que detrás de ti, la Tierra se arrastraba en cámara lenta. Es como si el universo se dividiera en 2 zonas temporales distintas, una acelerada frente a ti, otra ralentizada detrás de ti. Y tú, flotando en medio, eres el único punto de referencia que permanece constante en tu propia experiencia. Ahora bien, detengámonos un momento, respiremos, porque hay algo absolutamente crucial que necesitas entender sobre todo lo que hemos discutido en este capítulo. Todos estos efectos Doppler, los corrimientos al rojo y al azul, la aparente ralentización o aceleración de relojes distantes, el oscurecimiento hacia atrás y el brillo hacia adelante, hay un punto fundamental que no puede ser subestimado.
Estos son efectos ópticos. Son reales, son medibles, puedes fotografiarlos, registrarlos con instrumentos, pero son reversibles. Se tratan fundamentalmente de cómo la luz te alcanza, de cómo la información se propaga a través del espacio, de cómo tu movimiento relativo a diferentes fuentes altera tu percepción de ellas. No son cambios permanentes en la realidad, no representan alteraciones reales en el flujo del tiempo en tus destinos de observación. Piensa en ello así. Es como ver una película a diferentes velocidades de reproducción. Puedes verla en cámara lenta durante el viaje de ida, luego en avance rápido durante el viaje de vuelta. Pero al final habrás visto toda la película. El orden de los eventos es el mismo. La duración total es la misma. Solo la velocidad de reproducción cambió temporalmente. Los efectos Doppler son exactamente así. Son perspectiva dependiente del movimiento, no manipulación temporal real. Imagina que te alejas de una torre de radio que está transmitiendo música clásica, quizás Albéniz o Falla. Mientras huyes a alta velocidad, las ondas de radio se desplazan por el efecto Doppler. La música sonaría más grave, las notas estiradas, el tempo aparentemente más lento. Pero la música no ha cambiado realmente en la fuente. El pianista no está tocando repentinamente todo a media velocidad. La orquesta no se ha vuelto perezosa. Solo tu recepción de las ondas sonoras se altera por tu movimiento de alejamiento. Date la vuelta y conduce de regreso hacia la torre. El tono sube, la música suena más aguda, el tempo parece acelerarse. Detén tu vehículo justo frente a la torre y todo vuelve completamente a la normalidad. Escuchas la música exactamente como fue interpretada, sin distorsión alguna. El mismo principio exacto se aplica a tu viaje espacial. Esas semanas o meses que pasaste acelerando lejos de la Tierra, viéndola oscurecerse progresivamente y desplazarse al rojo, observando sus relojes marcar cada vez más lentamente, nada de eso afectó permanentemente a la Tierra misma. El planeta sigue ahí, girando a su ritmo de siempre. Las personas viviendo sus vidas en tiempo real, completamente inalteradas por tus observaciones remotas de ellos. Los relojes marcando segundo tras segundo al mismo ritmo inquebrantable. Tu alejamiento de alta velocidad no los ralentizó, solo pareció hacerlo desde tu perspectiva móvil. Si invirtieras inmediatamente tus motores y comenzaras el largo viaje de regreso a casa, esto es exactamente lo que sucedería. Mientras desaceleras tu velocidad de alejamiento, la Tierra dejaría gradualmente de estar desplazada al rojo. Sus colores volverían a los tonos normales, familiares, reconfortantes. Luego, cuando comiences a aumentar tu velocidad de aproximación hacia el planeta, verías un corrimiento al azul. La Tierra se volvería más brillante en tus sensores. Sus colores se desplazarían hacia el extremo azul del espectro. Y esos relojes que marcaban tan lentamente, comenzarían súbitamente a marcar más rápido, luego rapidísimo, compensando todo el tiempo perdido de tu viaje de ida. Para cuando finalmente llegaras de vuelta a la Tierra, asumiendo que invertiste tu trayectoria perfectamente, encontrarías que el tiempo total transcurrido en el planeta coincide con las expectativas razonables. Si tu viaje completo duró 100 días según el reloj de tu nave, la Tierra habría experimentado aproximadamente 100 días también, más o menos las minúsculas correcciones relativistas de las que hablaremos pronto. Los efectos Doppler se habrían cancelado completamente. Cada segundo de aparente ralentización en tu viaje de ida se compensaría con un segundo de aparente aceleración en tu regreso. El corrimiento al rojo y al azul, el oscurecimiento y el brillo, todos fenómenos temporales que suman exactamente cero durante el viaje completo de ida y vuelta. Por eso podemos llamarlos efectos ópticos sin menospreciarlos. Son absolutamente reales. Puedes medirlos con instrumentos de precisión, fotografiarlos, documentarlos meticulosamente, pero no causan cambios permanentes en los destinos que observas desde lejos. Son artefactos de la propagación de la luz combinada con el movimiento relativo. No constituyen verdadera manipulación temporal. Sin embargo, y este es un sin embargo enorme, crucial, imposible de exagerar, no te dejes engañar pensando que la relatividad es solo trucos ópticos e ilusiones perceptuales, porque lo que viene a continuación, lo que entra poderosamente en juego, cuando realmente te acercas a la velocidad de la luz, cuando empujas los límites hasta el 95%, el 99% de esa barrera cósmica, eso ya no es óptico, eso es real, permanente, irreversible. Los efectos Doppler que hemos explorado
Son como el aperitivo antes de una cena de gala. Son interesantes, dignos de estudio, absolutamente fascinantes, pero no son el plato principal. El plato principal es la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, consecuencias físicas reales, medibles, permanentes de moverse a velocidades relativistas. Estos efectos no se cancelan cuando te das la vuelta para regresar. Se acumulan, dependen de la trayectoria específica que tomes y conducen a diferencias reales, observables, permanentes entre relojes que han tomado diferentes caminos a través del espacio-tiempo. Un gemelo que permanece en la Tierra y un gemelo que realiza un viaje de ida y vuelta a alta velocidad tendrán edades físicamente diferentes, real y mensurablemente distintas, cuando finalmente se reencuentren cara a cara. Eso no es un efecto óptico que desaparece al cambiar de perspectiva. No se trata de Doppler ni de corrimientos espectrales. Se trata de la naturaleza fundamental, del espacio-tiempo mismo, de cómo diferentes caminos, a través del tejido cuadridimensional de nuestro universo, pueden tener diferentes longitudes temporales, incluso si comienzan y terminan en exactamente el mismo punto espacio-temporal. Pero aquí está la belleza de haber entendido primero estos efectos ópticos. Te han dado el marco conceptual necesario para comprender lo que sucede con la luz y la observación a altas velocidades. Te han enseñado que el movimiento altera profundamente la percepción de maneras que desafían la intuición cotidiana. Han demostrado que no existe una única perspectiva universal, un punto de vista de Dios desde el cual contemplar el cosmos. Cada observador, moviéndose a cualquier velocidad diferente, experimenta un universo ligeramente distinto, filtrado a través de la lente particular de su propio movimiento. Todo esto te prepara conceptual y emocionalmente para las verdaderas extrañezas que están por venir. Si pensabas que observar los relojes ralentizados de la Tierra era desconcertante, espera hasta que comprendas que bajo ciertas condiciones, esos relojes están física y realmente funcionando a un ritmo diferente. Si encontraste fascinantes los efectos de corrimiento al rojo y al azul, prepárate para entender lo que le sucede al tejido mismo del espacio a velocidades cercanas a la luz. Los efectos Doppler son tu introducción gentil al pensamiento relativista. Son, por así decirlo, la puerta de entrada conceptual para comprender que la velocidad no solo cambia dónde estás en el espacio, sino que transforma cuándo estás en el tiempo, qué tan lejos están las cosas y, en última instancia, toda la estructura de la realidad tal como la experimentas. Así que tómate un momento, aquí en la quietud de tu cabina, mientras el cosmos se desliza silenciosamente a tu alrededor. Absorbe realmente lo que hemos cubierto. Ahora entiendes por qué los astrónomos pueden mirar galaxias a miles de millones de años luz y calcular con precisión cómo se expande el universo. Entiendes por qué los satélites del sistema GPS necesitan correcciones constantes por efectos relativistas, incluso a sus velocidades orbitales relativamente modestas de apenas 14.000 kilómetros por hora. Comprendes el principio fundamental de que el movimiento altera la manera en que la radiación electromagnética te alcanza y a través de ese cambio altera toda tu percepción del universo circundante. ¿Estás listo para profundizar más? ¿Preparado para dejar atrás los efectos ópticos reversibles y sumergirte en la física real permanente del espacio-tiempo curvo? Porque el próximo capítulo es donde las cosas se ponen verdaderamente, incomprensiblemente extrañas, donde tus cómodas nociones newtonianas de tiempo absoluto y espacio absoluto se desmoronan por completo, donde descubrirás que moverte rápido no solo cambia cómo ves el universo, sino que cambia el universo mismo, al menos desde tu perspectiva irrevocable. Y créeme, cuando el sueño finalmente te alcance y cierres los ojos, los conceptos que exploraremos te seguirán hasta tus sueños, transformando tu comprensión de la realidad para siempre. Pero ahora ocurre algo decisivo, algo que marca un punto de no retorno en tu viaje. Hasta este momento, todo lo que has visto, los colores que cambian, los relojes que parecen ralentizarse o acelerarse, puede explicarse como una cuestión de perspectiva, de cómo la luz te alcanza, de cómo el movimiento distorsiona lo que percibes. Pero lo que viene a continuación ya no es una ilusión. Respira hondo, porque aquí dejamos atrás los efectos ópticos reversibles y entramos en un territorio donde la realidad misma empieza a ceder.
donde el tiempo no parece cambiar, sino que cambia de verdad, donde dos relojes que se separan jamás volverán a estar de acuerdo. Si pensabas que hasta ahora el universo era extraño, quédate, porque este es el momento exacto en el que la relatividad deja de ser un juego visual y se convierte en algo irreversible. Aquí está la bomba que Einstein detonó en 1000. El tiempo no es absoluto. No existe un reloj cósmico universal marcando en algún rincón del universo con el que todos estemos sincronizados. El tiempo pasa a ritmos diferentes, dependiendo de cómo te muevas a través del espacio. No estamos hablando de cómo percibes el paso del tiempo. No se trata de si te sientes como si el tiempo pasara rápido o lento. Estamos hablando de cómo pasa real y físicamente. Tu reloj, tu corazón latiendo, tu proceso de envejecimiento celular, el decaimiento radiactivo de átomos en tu cuerpo. Todo puede funcionar a ritmos diferentes comparado con otra persona en diferente estado de movimiento. Y ambos tienen igualmente razón. Permíteme presentarte el experimento mental más famoso y perturbador de toda la física moderna, la paradoja de los gemelos. Imagina dos gemelos idénticos, recién nacidos en un hospital de Buenos Aires. Llamémoslos Mateo y Lucas. Son genéticamente indistinguibles, nacidos con minutos de diferencia, comenzando sus vidas en perfecta sincronía temporal. Mateo se queda en la Tierra, vive una vida normal, estudia ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, se enamora de una chica que conoce en un café de San Telmo, consigue un trabajo respetable, compra un pequeño apartamento con vistas al Río de la Plata, envejece normalmente, experimentando cada segundo, cada minuto, cada día al ritmo constante e inquebrantable que todos conocemos. Lucas, sin embargo, tiene otros planes. A los 25 años, ambos gemelos en la flor de la juventud, Lucas es seleccionado para una misión extraordinaria. Aborda nuestra nave espacial hipotética y se lanza en un viaje de alta velocidad hacia una estrella distante. La nave acelera hasta alcanzar el 90% de la velocidad de la luz. Mantiene esa velocidad vertiginosa durante la mayor parte del trayecto, luego desacelera, gira y regresa a casa a la misma tremenda velocidad. Desde la perspectiva de Lucas dentro de la nave, el viaje dura exactamente 10 años, según el cronómetro de la cabina. 10 años de su vida. Lee libros, hace ejercicio en la centrífuga de gravedad artificial, observa el cosmos a través de las ventanillas, piensa en su hermano en casa, envejece 10 años. Su cabello comienza a mostrar algunas canas en las sienes, aparecen líneas sutiles alrededor de sus ojos. Cuando regresa, tiene 35 años según su experiencia vivida. Pero ¿qué encuentra al llegar a casa? Su gemelo Mateo ya no es un hombre joven, tiene 48 años. Ha vivido 23 años completos desde que Lucas partió. No 10 años, no 11 o 12, 23 años completos. Mateo es ahora significativamente mayor que su hermano gemelo. Su cabello muestra bastante más gris. Tiene arrugas más profundas. Sus hijos, nacidos durante la ausencia de Lucas, ya son adolescentes. Lucas es genuinamente, física, biológica y mediblemente más joven que su hermano gemelo idéntico. Este no es un escenario de ciencia ficción. No es una fantasía inventada para vender libros. Esto es física probada, verificada una y otra vez con relojes atómicos volados en aviones comerciales, con partículas subatómicas en aceleradores, con satélites GPS orbitando sobre nuestras cabezas. Los relojes atómicos, los instrumentos de medición temporal más precisos jamás construidos por la humanidad, capaces de medir diferencias de tiempo de menos de una billonésima de segundo, han sido volados en jets circulando la Tierra. Cuando regresan y se comparan con relojes idénticos que permanecieron en tierra, muestran diferencias medibles. Los relojes que volaron registraron menos tiempo transcurrido. Las partículas subatómicas, llamadas muones, generadas cuando rayos cósmicos de alta energía golpean la atmósfera superior, tienen una vida media extraordinariamente corta. Deberían desintegrarse en microsegundos, mucho antes de alcanzar la superficie terrestre. Sin embargo, los detectamos constantemente a nivel del mar. ¿Por qué sobreviven lo suficiente para llegar hasta nosotros? Porque viajan a velocidades cercanas a la luz y desde nuestra perspectiva terrestre, sus relojes internos funcionan dramáticamente más lentos. Experimentan menos tiempo durante su descenso de lo que sugeriría su velocidad y la distancia recorrida. Viven más tiempo, desde nuestro punto de vista, porque el tiempo mismo pasa más lentamente para ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente?
¿Cómo puede el tiempo pasar a diferentes ritmos para diferentes observadores? La respuesta radica en la naturaleza del espacio-tiempo mismo. Esta palabra compuesta no es accidental ni poética, es profundamente literal. Nuestro universo no es espacio tridimensional, con el tiempo fluyendo independientemente como un río separado. El espacio y el tiempo están inextricablemente entrelazados en un tejido cuadridimensional, unificado llamado espacio-tiempo. Piensa en ello como una vasta tela cósmica. 3 dimensiones son espaciales: adelante-atrás, izquierda-derecha, arriba-abajo. La 4ª dimensión es temporal, pasado-futuro. Y todo lo que existe, incluido tú en este preciso momento, se mueve constantemente a través de este tejido, dejando un rastro que los físicos llaman una línea de mundo. Aquí está la idea clave, el concepto que lo cambia todo. Todos los objetos se mueven siempre a través del espacio-tiempo, a la velocidad de la luz. Siempre, sin excepción. Tú lo estás haciendo ahora mismo mientras estás sentado leyendo esto, aparentemente inmóvil. ¿Cómo es posible? Porque incluso si no te estás moviendo a través del espacio, te estás moviendo a través del tiempo. Estás envejeciendo. Estás progresando hacia el futuro, a un segundo por segundo. Ese es tu movimiento, a través de la dimensión temporal del espacio-tiempo. Tu velocidad total, a través del espacio-tiempo, combinando movimiento espacial y temporal, es constante e igual a la velocidad de la luz. Pero puedes redistribuir ese movimiento entre las dimensiones espaciales y la dimensión temporal. Cuando empiezas a moverte rápidamente a través del espacio, algo tiene que ceder. Tu movimiento total, a través del espacio-tiempo, permanece constante, pero ahora parte de ese movimiento se ha desviado hacia las dimensiones espaciales. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento te mueves a través del tiempo. Es como una compensación cósmica, un equilibrio fundamental del universo. Más velocidad espacial significa necesariamente menos velocidad temporal. Imagina un coche que solo puede viajar a exactamente 100 kilómetros por hora en total. No más, no menos, siempre 100. Si conduces directamente hacia el norte, esos 100 kilómetros completos van dedicados al movimiento hacia el norte. Tu velocidad hacia el este o el oeste es 0. Pero ahora gira el volante y empieza a conducir hacia el noreste, en un ángulo de 45. Tu velocidad hacia el norte cae aproximadamente 70 kilómetros horas, porque parte de ese movimiento total ahora va hacia el este, también unos 70 kilómetros. Tu velocidad total no ha cambiado, sigue siendo 100 kilómetros. El espacio-tiempo funciona exactamente así, excepto que estás redistribuyendo tu movimiento constante a la velocidad de la luz entre dimensiones espaciales y la dimensión temporal. A velocidades cotidianas normales, este efecto es infinitesimalmente pequeño. Conduce tu coche a 120 km/h por la autopista de Rosario a Córdoba durante todo el día y envejecerás quizás unos pocos nanosegundos menos que alguien que se quedó en casa viendo televisión. Completamente indetectable sin relojes atómicos de precisión extrema. Pero a velocidades relativistas se vuelve dramático, imposible de ignorar. Al 50% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve notable. Tu reloj funciona aproximadamente el 86% del ritmo de un reloj estacionario. No parece mucho, pero en un viaje de un año, habrás experimentado solo unos 10 meses, mientras la Tierra vivió 2. Al 90% de la velocidad de la luz, tu reloj funciona cerca del 44% del ritmo normal. Un año tuyo equivale a más de 2 años terrestres. El efecto ya no es sutil, es abrumadoramente obvio. Al 99% de la velocidad de la luz, tu reloj funciona a solo el 14% del ritmo normal. Uno de tus años equivale a 7 años de otra persona. Vives una década, el universo externo vive casi un siglo, y al 99% de la velocidad de la luz, nos adentramos en territorio verdaderamente extremo. Tu reloj funciona aproximadamente el 4% del ritmo normal. Un año tuyo, 25 años fuera. Una década tuya, 2 siglos y medio afuera. Los números se vuelven cada vez más extremos cuanto más te aproximas a esa barrera definitiva. Es el límite cósmico de 2099,792,458 metros por segundo. La velocidad de la luz, la constante c, el límite de velocidad universal.
Por eso Lucas, nuestro gemelo viajero, regresa genuinamente más joven. Todo su viaje, cada momento que experimentó, se dedicó a moverse rápidamente a través del espacio, lo que significaba automáticamente moverse lentamente a través del tiempo. Lucas experimentó realmente menos segundos entre su partida y su regreso. Su corazón latió menos veces, sus células se dividieron menos veces, sus neuronas dispararon menos impulsos eléctricos. Vivió literalmente menos tiempo. Y no hay forma de recuperar ese tiempo perdido. No es como alcanzar un tren que se adelantó. El tiempo que Lucas no vivió simplemente no existió para él. Se lo saltó. En cierto sentido, aunque desde su propia perspectiva, experimentó cada segundo de forma completamente normal. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas, si es que eso es posible. El tiempo no es lo único que cambia a velocidades relativistas. El espacio mismo se contrae. Las distancias se encogen en la dirección del movimiento. Y este es un efecto físico real, no solo otra ilusión óptica como la rotación de Terrell-Penrose que discutimos antes. Imagina que te diriges hacia Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Está a 4.24 años luz de distancia. Para un observador en reposo, esa distancia es fija, absoluta. 4.24 años luz, unos 40 billones de kilómetros, sin complicaciones. Pero para ti, acelerando en tu nave espacial al 90% de la velocidad de la luz, sucede algo extraordinario y completamente contraintuitivo. Esa distancia se encoge. El espacio entre tú y tu destino se contrae literalmente, físicamente. Al 90% de la velocidad de la luz, las distancias en tu dirección de movimiento se comprimen a cerca del 44% de su longitud de reposo. Ese viaje de 4.24 años luz se convierte en solo 0.86 años luz desde tu perspectiva. El universo a lo largo de tu camino se ha exprimido como un acordeón cósmico, comprimido en la dirección hacia la que viajas. Esto no es un error de medición, no es un truco de percepción o perspectiva. Si enviaras pulsos de radar para medir la distancia, lo confirmarían. 1 por 86 años luz. El espacio es genuinamente más corto desde tu marco de referencia en movimiento. Alguien observándote desde la Tierra, midiendo con sus propios instrumentos, insistiría en que la distancia sigue siendo de 4.24 años luz. Y también tendrían razón. Ambas mediciones son correctas en sus respectivos marcos de referencia. No hay contradicción. Es simplemente cómo funciona el espacio-tiempo relativista. Aquí está lo verdaderamente alucinante. La contracción de la longitud hace que el viaje interestelar sea potencialmente factible, al menos desde la perspectiva del viajero. Ese sistema estelar a 20 años luz de distancia, que parece requerir décadas de viaje. Si pudieras alcanzar el 99% de la velocidad de la luz, la distancia se reduciría aproximadamente 2.8 años luz desde tu perspectiva. Podrías hacer el viaje en poco menos de 3 años de tiempo subjetivo de la nave, aunque observadores en la Tierra me dirían que tardaste más de 20 años. Empuja aún más cerca de la velocidad de la luz, y el efecto se vuelve verdaderamente extremo. Al 99% de la velocidad de la luz, las distancias se contraen a cerca del 4% de su longitud de reposo. Un viaje de 100 años luz se convierte en 4 años luz. Un viaje de 1000 años luz se convierte en 40 años luz. La galaxia misma, la Vía Láctea, que normalmente mide 100.000 años luz de diámetro, se comprimiría en tu dirección de viaje a solo 4.000 años luz. Podrías, en principio, atravesarla de lado a lado en décadas de tiempo de la nave. Más extremo aún, al 99% de la velocidad de la luz, podrías en teoría atravesar el universo observable entero, miles de millones de años luz, en una sola vida humana desde tu perspectiva. El universo se aplastaría en casi nada delante de ti, una delgada lámina de espacio que atravesarías en décadas subjetivas. Por supuesto, miles de millones de años pasarían en el marco de reposo del universo, mientras lo haces. Civilizaciones enteras nacerían y caerían, estrellas se formarían, vivirían sus ciclos completos y morirían. Pero tú no experimentarías esas eras geológicas. Para ti, el viaje se sentiría manejable, como un viaje largo pero factible. Esa es la otra cara de la dilatación del tiempo. Si tu reloj funciona lentamente, debes ser capaz de cubrir distancias aparentemente imposibles en menos tiempo subjetivo. Las distancias mismas se encogen para compensar,
manteniendo consistente la física. Pero aquí está lo crucial que debes grabar en tu mente. Esta contracción solo ocurre en la dirección del movimiento. Las direcciones perpendiculares no se ven afectadas en absoluto. Si vuelas hacia el norte galáctico, al 90% de la velocidad de la luz, las distancias norte-sur se contraen dramáticamente, pero las distancias este-oeste permanecen completamente normales. El espacio se vuelve anisótropo, exhibiendo diferentes propiedades en diferentes direcciones, todo debido a tu velocidad y dirección de movimiento. Es como si el universo se aplastara frente a ti, convirtiéndose en algo más parecido a una tortilla cósmica que a una esfera, pero solo en tu dirección de viaje. Perpendicular a tu movimiento, todo permanece perfectamente normal. Tomemos un ejemplo concreto para hacer esto más tangible. Imagina que hay una estación espacial exactamente a 10 años luz de la Tierra. Una estructura masiva, del tamaño de una ciudad pequeña, flotando en el vacío interestelar, estacionaria respecto a nuestro sistema solar. El control de misión en Houston decide enviarte allí en una nave capaz de alcanzar el 95% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de la Tierra, la matemática es simple y directa. Distancia, 10 años luz. Velocidad 95% de la velocidad de la luz. Tiempo igual a distancia dividida por velocidad, lo que resulta en aproximadamente 10 puntos. La Tierra esperaría que tu viaje durara unos 10 años y medio. Organizarían una fiesta de bienvenida programada para esa fecha. Tus amigos envejecerían 10.5 años esperando tu regreso. Pero desde tu perspectiva a bordo de la nave, las cosas son radicalmente diferentes. A medida que aceleras al 95% de la velocidad de la luz, entra en juego la contracción de la longitud. Esa distancia de 10 años luz se reduce a aproximadamente 3.1 años luz desde tu marco de referencia en movimiento. La estación espacial ya no está a 10 años luz de distancia en tu medición. Está a solo 3.1 años luz. El espacio entre la Tierra y la estación se ha comprimido físicamente, como si alguien hubiera arrugado el tejido del universo mismo en tu dirección de viaje. Sigues viajando al 95% de la velocidad de la luz desde tu propia perspectiva, así que tu tiempo de viaje es 3.1 años luz, divididos por 95% de la velocidad de la luz, lo que equivale a aproximadamente 10.5 años. Solo 3.3 años de tiempo subjetivo vivido. Experimentas un viaje que es, en duración temporal, solo alrededor de un tercio de lo que mide la Tierra. ¿A dónde se fueron esos 7 años extra? No se fueron a ninguna parte. Nunca existieron para ti. Tu reloj, marcando normalmente desde tu perspectiva, realmente solo registró 3. Tu cuerpo solo envejeció 3.3 años. Comiste alimentos durante 3.3 años. Dormiste aproximadamente 1,20 noches, no 3.800. Esa es la realidad que viviste, tan válida como cualquier otra. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, realmente pasaron 10. La gente envejeció 10. Las estaciones cambiaron 42 veces. Niños nacieron y aprendieron a caminar y a hablar. Gobiernos cambiaron. Modas fueron y vinieron. Películas se estrenaron, fueron populares y fueron olvidadas. Todo eso sucedió. Fue real. Fue experimentado por miles de millones de personas. Ambas líneas de tiempo son reales. Ambas son correctas. Ambas son igualmente válidas. Pero son diferentes porque tú y la Tierra tomaron diferentes caminos a través del espacio-tiempo. Esta es la consecuencia práctica, tangible, ineludible del viaje espacial relativista. Los viajes que parecen imposiblemente largos desde la perspectiva de la Tierra se vuelven manejables, humanamente posibles, desde la perspectiva del viajero. Un viaje de 30 años para la Tierra se convierte en una experiencia de 10 años para la tripulación a velocidades suficientemente altas. Un viaje de 100 años se convierte en 25 años. Un milenio se convierte en un siglo. Las estrellas, antes inalcanzables dentro de una vida humana, se vuelven súbitamente accesibles. Podrías visitar Betelgeuse, esa supergigante roja a 50 años luz de distancia, en quizás 15 o 20 años de tiempo subjetivo, si pudieras acelerar lo suficientemente cerca de la velocidad de la luz. Por supuesto, hay una trampa, y es enorme, devastadora, potencialmente insoportable desde un punto de vista emocional y psicológico. Mientras experimentas esos tiempos de viaje subjetivamente acortados, décadas o siglos
pasan en la Tierra. Podrías dejar el planeta a los 30 años, viajar a una estrella distante, explorar un sistema alienígena y regresar a casa a los 50 años, habiendo experimentado 20 años de vida, 2 décadas de memoria, pensamientos, experiencias, pero la Tierra habría envejecido 4. Todos los que conociste, cada amigo, cada familiar, cada conocido, cada persona cuyo nombre supiste, habrían fallecido hace siglos. Tu idioma materno habría evolucionado hasta ser casi irreconocible. La civilización habría cambiado más allá de toda capacidad de predicción. Tecnología, política, cultura, todo transformado por generaciones de cambio que nunca presenciaste. Serías un viajero temporal hacia el futuro, un Rip Van Winkle cósmico, incapaz de retroceder jamás. La gente que amabas, los lugares que conocías, las canciones que cantabas, las comidas que disfrutabas, todo habría desaparecido en el río implacable del tiempo. Serías un anacronismo viviente, un fantasma de una era pasada, caminando por un mundo futuro que nunca pidiste ver. Este es el verdadero costo del viaje interestelar relativista. No el combustible, no la ingeniería, no la radiación o los riesgos físicos. Es el costo humano, emocional, existencial de desconectarte permanentemente del flujo temporal de tu especie. Y esto nos lleva directamente a uno de los aspectos más profundos, más filosóficamente desafiantes del viaje relativista, la relatividad de la simultaneidad. Los eventos que son simultáneos en un marco de referencia no lo son en otro. El concepto mismo de ahora deja de ser absoluto y se vuelve personal, dependiente del marco de referencia. Tu ahora no es el mismo que la ahora de la Tierra, una vez que te mueves a velocidades relativistas. El presente, ese momento que todos asumimos que compartimos con el resto del universo, resulta ser una ilusión local. Imagina que estás exactamente a mitad de camino hacia esa estrella distante, navegando suavemente al 95% de la velocidad de la luz. Miras tu calendario digital y ves que ha pasado exactamente 18 meses desde que dejaste la Tierra, año y medio. Desde tu perspectiva, han transcurrido 5 a 38 días. Decides celebrar este pequeño aniversario. Abres una de esas comidas especiales guardadas para ocasiones importantes. Quizás una empanada argentina liofilizada que trajiste desde casa, preparada con una receta que tu abuela te enseñó. Piensas en tu familia mientras comes, preguntándote qué estarán haciendo en este preciso momento. Aquí es donde se pone verdaderamente complicado, donde el universo revela cuán extraño realmente es. Porque ese preciso momento ya no tiene un significado universal. Desde el marco de referencia de la Tierra, han pasado más de 5 años. Tu madre, que tenía 60 años cuando te fuiste, ahora tiene 60. Tu sobrino que comenzaba la escuela primaria, ahora está terminando. Tu mejor amigo se casó, tuvo un hijo, y ese hijo ya está caminando y hablando. Tu aniversario de 18 meses corresponde a la Tierra siendo 5 años más vieja. Tu ahora y el ahora de la Tierra están desincronizados, desplazados temporalmente, viviendo en momentos diferentes del tiempo universal. Pero es aún más extraño que eso. El concepto mismo de simultaneidad, de lo que está sucediendo ahora en diferentes lugares del espacio, depende de tu velocidad. Si de repente aceleraras a una velocidad aún mayor, tu plano de simultaneidad, el conjunto de todos los eventos que consideras estar sucediendo ahora, se desplazaría. Los eventos en la Tierra que considerabas que estaban sucediendo en este momento, de repente estarían en tu pasado o futuro, dependiendo de la dirección en la que aceleraste. No se trata de retrasos en la comunicación o tiempo de viaje de la luz. Se trata de la estructura fundamental del espacio-tiempo mismo. No hay un momento presente absoluto que se extienda por todo el universo como una hoja plana de tiempo. El presente es local, personal, único para tu estado de movimiento. Esto crea algunos escenarios profunda y perturbadoramente extraños. Estás viajando a alta velocidad alejándote de la Tierra. Miras hacia atrás a través de tu telescopio y ves la Tierra como era hace años, debido al tiempo de viaje de la luz que tarda en alcanzarte. Pero el ahora real en la Tierra, los eventos que son genuinamente simultáneos, con tu momento actual desde tu marco de referencia en movimiento, están incluso más adelante en el futuro que el momento presente en el marco de referencia de la Tierra. Literalmente vives en un momento temporal que está desfasado, corrido, desincronizado del momento de la Tierra.
y ese desfase cambia dependiendo de tu velocidad y dirección de movimiento. Para alguien planeando un viaje relativista, esto tiene implicaciones no solo físicas, sino profundamente emocionales y psicológicas. No solo viajas a través del espacio, no solo experimentas dilatación temporal, te desconectas fundamentalmente del flujo temporal compartido de la civilización que dejaste atrás. Cada segundo que pasas a alta velocidad ensancha la brecha entre tu línea temporal personal y la de ellos. Es como vivir en mundos paralelos que se alejan cada vez más. Piensa en la carga emocional de esto. Podrías recibir un mensaje de video de la Tierra contándote eventos que para ellos sucedieron hace meses, pero que según tu marco de referencia simultaneidad están sucediendo justo ahora, en este momento mientras lo ves. Podrías enviar mensajes de vuelta sabiendo que tardarán años en llegar. Y para cuando lleguen, las personas a las que les escribes serán aún más viejas, aún más distantes temporalmente del momento en que escribiste esas palabras llenas de nostalgia y amor. Los lazos que te conectan con el hogar, las experiencias compartidas, los momentos simultáneos, el simple consuelo de saber que todos están viviendo el mismo ahora, todo eso se disuelve. Te conviertes en un errante temporal, desconectado de la existencia sincronizada de la humanidad. Y cuando finalmente regresas, si es que regresas, encuentras un mundo que avanzó siglos, mientras tú viviste décadas. Esto no es solo un fenómeno físico documentado en ecuaciones. Es una transformación existencial. Te conviertes en un ser para el que el tiempo fluye de manera fundamentalmente diferente al resto de tu especie. Experimentas el espacio como contraído, las distancias como acortadas, los viajes como más breves, y cuanto más te acercas a esa barrera definitiva, a ese límite cósmico de la velocidad de la luz, más extremos se vuelven estos efectos. Pero nunca, jamás, sin importar cuánta energía gastes, sin importar cuán avanzada sea tu tecnología, alcanzarás ese límite. La velocidad de la luz permanece eternamente fuera de alcance, una asíntota cósmica a la que puedes aproximarte infinitamente, pero nunca tocar. ¿Por qué? Porque a medida que aceleras, algo más comienza a cambiar, algo aún más fundamental que el tiempo o el espacio, tu masa. Pero esa es una historia para el próximo capítulo, cuando exploremos por qué la velocidad de la luz es verdaderamente el límite absoluto del universo y qué sucede cuando intentas romper esa barrera definitiva. Por ahora, mientras el sueño comienza a reclamarte, deja que estos conceptos se asienten suavemente en tu mente. El tiempo no es lo que pensabas, el espacio no es lo que parecía, y el universo es infinitamente más extraño, más hermoso y más misterioso de lo que jamás imaginaste. Descansa ahora. Mañana, las estrellas seguirán esperando.